El aire dentro de la capilla funeraria era una entidad casi sólida, un ente pesado que olía a lirios demasiado dulces, a cera de vela y al dolor silencioso de 100 personas. Cada carraspeo, cada murmullo de pésame, se sentía como una piedra arrojada a un pozo profundo y oscuro, el pozo en el que mi corazón se había convertido. Llevaba horas de pie, anclada junto al ataúd de caoba brillante, que contenía los restos de 35 años de mi vida. Mis pies dolían, mi espalda estaba rígida, pero no sentía nada más que un vacío helado que amenazaba con consumirme desde dentro. La gente desfilaba frente a mí, un carrusel de rostros compungidos que ofrecían frases predecibles. Lo siento mucho, era un gran hombre, ahora descansa en paz. Yo asentía, quizás murmuraba un gracias, pero sus palabras eran como lluvia sobre un impermeable, resbalaban sin penetrar la coraza de mi aturdimiento. Mi universo entero se había contraído al retrato de Leandro colocado sobre un caballete, su sonrisa capturada en un instante eterno de felicidad, una tortura visual que me recordaba todo lo que había perdido. Fue en medio de esa neblina de dolor que sentí una presencia a mi lado. No fue un acercamiento suave, sino uno abrupto, casi agresivo. Una mano se aferró a mi brazo, y sus dedos, fríos a pesar del calor humano de la sala, se clavaron en la tela de mi vestido con una urgencia que no encajaba con el luto. No necesité girarme para saber quién era. El perfume caro y penetrante de Graciela, una fragancia tan autoritaria como ella misma, había anunciado su llegada. Lidia, acompáñame un momento. Su voz no fue un susurro, sino un siseo imperativo. No esperó mi respuesta. Comenzó a tirar de mí, alejándome de la relativa seguridad del círculo de dolientes, llevándome hacia un rincón oscuro detrás de una columna, donde una palmera de interior con hojas amarillentas parecía compartir mi desesperación. Graciela, por favor, mi voz se quebró. Ahora no es el momento. Al contrario, Lidia, es el único momento, replicó ella, su rostro una máscara impasible de maquillaje caro. Sus ojos, pequeños y brillantes, no reflejaban ni una sombra de tristeza. Solo había una intensidad calculadora, la misma que veía en ella cuando negociaba un descuento en una tienda de lujo. Hay que ser prácticos. Los dramas no resuelven nada, y tenemos un problema que resolver. Me quedé mirándola, incrédula. ¿Un problema? El único problema que yo tenía en ese momento era cómo iba a sobrevivir al día siguiente sin el hombre que había sido mi sol. ¿De qué estás hablando? Se inclinó hacia mí, bajando la voz a un conspirador y venenoso susurro. De la casa, Lidia. Hablemos de la casa. Es una propiedad de la familia Rivera, un legado. Ahora que mi hermano, que en paz descanse, ya no está, es una carga demasiado grande para ti. No tienes los medios, ni, seamos honestos, la capacidad para mantenerla. Cada palabra era un golpe físico. Sentí el aire abandonar mis pulmones. La casa, nuestro santuario, el lugar donde las marcas de altura de nuestros hijos aún estaban grabadas en el marco de la puerta de la cocina. El jardín que Leandro y yo habíamos plantado desde cero, árbol por árbol, rosal por rosal. ¿Lo llamaba un problema? Esa casa, logré articular, las palabras raspando mi garganta seca, es mi hogar. Leandro y yo la construimos juntos, la pagamos con nuestro trabajo. Graciela emitió un sonido, un chasquido de lengua cargado de impaciencia y desdén. Oh, por favor, no empecemos con esas cursilerías. Todos sabemos que Leandro era el motor financiero de esta familia. Él era un Rivera. Tú fuiste su proyecto, su compañía. La forma en que pronunció compañía la hizo sonar como una mascota o un mueble decorativo. Lo más lógico, lo más justo para la familia es que la vendas. Nosotros, por supuesto, te haremos una oferta razonable. Un precio familiar, para ayudarte. Mi mirada se desvió por encima de su hombro. Al otro lado del salón, mi suegra, Ofelia, nos observaba. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Ella me sostuvo la mirada, y luego asintió levemente hacia Graciela.
Fue un gesto minúsculo, casi invisible, pero cargado de un significado inequívoco. Estaba de acuerdo. Era una emboscada. Habían planeado esto. Mientras yo velaba a mi marido, ellas planeaban despojarme de mi hogar. En ese rincón oscuro de la funeraria, el dolor de mi pérdida se vio eclipsado por una revelación brutal y helada. Para ellas, yo no era la viuda de Leandro, no era la madre de sus sobrinos. Era, simplemente, la ocupante de su propiedad. Y ahora que el legítimo dueño se había ido, habían venido a desalojarme. Cerré la puerta principal y el sonido del cerrojo al girar resonó en la casa vacía como el golpe final de un martillo sobre un clavo de ataúd. El silencio era total, absoluto. Ya no estaba el sonido de la televisión que a Leandro le gustaba ver por las noches, ni el murmullo de él leyendo en voz alta un pasaje de su libro, ni el simple y reconfortante ruido de su respiración en la habitación de al lado. La casa, mi refugio, se había convertido en un eco. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre la fría madera del suelo. Cada paso era un viaje a través del tiempo. Me detuve frente a la estantería del salón, mis dedos rozando el lomo de cuero de una primera edición de 100 años de soledad. Leandro me la había regalado en nuestro 10º aniversario. Recordé su sonrisa, la forma en que sus ojos brillaban. Y entonces, como una sombra que se desliza por una pared, otro recuerdo, uno más oscuro, se superpuso. Comenzó mi recorrido por el Museo Personal del Menosprecio, una galería que había mantenido cerrada bajo llave en mi mente durante décadas. La primera exhibición era una cena de Navidad, iluminada por las luces parpadeantes del árbol. Yo, con la ilusión de una recién casada que aún creía poder ganarse a su nueva familia, había pasado 3 días preparando un complejo mole poblano, la receta secreta de mi abuela, una ofrenda de mis raíces. Lo serví en una cazuela de barro que había comprado especialmente para la ocasión. Graciela, presidiendo la mesa, lo examinó como si fuera un espécimen de laboratorio. ¿Esto qué es, Lidia? ¿Comida de pueblo?, preguntó, su voz con un filo burlón. Leandro la reprendió suavemente, pero el daño estaba hecho. Graciela tomó una porción diminuta, la probó con la punta de la lengua y anunció: interesante, un poco rústico para mi gusto. Luego procedió a ignorar mi platillo por el resto de la noche, deshaciéndose en elogios hacia el insípido bacalao que Ofelia había ordenado de un restaurante de lujo. Vi mi cazuela, llena de mi esfuerzo y mi amor, enfriarse en un extremo de la mesa, un testamento humillante de mi condición de extraña. Avancé hacia la cocina. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Me apoyé en la encimera de granito, la misma sobre la que Leandro y yo habíamos amasado pan, cortado verduras, compartido secretos. Y allí, en la cocina, se encontraba la segunda sala del museo, nuestro 25º aniversario. Leandro me había sorprendido con 2 boletos de avión a Oaxaca, nuestro lugar soñado. Estábamos como 2 adolescentes, planeando visitar Monte Albán, perdernos en el mercado Benito Juárez. Cuando Graciela se enteró, soltó una carcajada. ¿Oaxaca? ¡Qué original! Van a ir a comprar alebrijes y a comer chapulines. Una semana después, nos informó que había mejorado nuestro plan. Había cancelado nuestros boletos y, usando sus contactos, había organizado un crucero por el Caribe para toda la familia. Así celebramos todos juntos, dijo, como si nos estuviera haciendo el favor más grande del mundo. El viaje fue una pesadilla. Graciela y Ofelia se quejaron del calor, de la comida, de los otros pasajeros. En la noche formal del capitán, cuando yo me puse un vestido sencillo que me encantaba, Graciela me miró de arriba abajo y comentó: Lidia, querida, ese vestido es adorable. Te hace ver tan modesta. Pasé mi aniversario sirviéndoles bebidas y escuchando sus quejas. Finalmente, subí las escaleras, mis pasos pesados. Entré en nuestra habitación. El olor de Leandro aún impregnaba las almohadas. Me acerqué al armario y lo abrí.
sus trajes colgaban en una fila ordenada. Fue entonces cuando la última y más cruel de las exhibiciones se materializó ante mí. Fue durante los últimos meses de su enfermedad. Yo estaba agotada, viviendo a base de café y miedo, mi vida entera dedicada a su cuidado. Una tarde, Graciela vino de visita. Yo estaba en la cocina, preparando una sopa para Leandro, cuando ella entró. No me preguntó por él, no me preguntó cómo estaba yo. Sus ojos recorrieron la cocina, la sala, el comedor. Luego, se detuvo frente a un cuadro que Leandro y yo habíamos comprado en San Miguel de Allende. Este cuadro siempre me ha gustado, dijo, más para sí misma que para mí. Es de los pocos objetos de buen gusto que hay en esta casa. Cuando todo esto termine, Lidia, deberíamos hablar sobre cómo repartir las cosas de valor, para que queden en la familia, ya sabes. Todo esto era la inminente muerte de su hermano. Y ella ya estaba tasando los muebles. Cerré la puerta del armario, apoyando mi frente en la fría madera. No eran incidentes, eran una estrategia, una campaña de desgaste de 30 años, diseñada para recordarme mi lugar, para dejarme claro que yo era una inquilina en el mundo de los Rivera, una pieza temporal. Y ahora mi contrato de arrendamiento, que era mi matrimonio con Leandro, había expirado. Pasé los siguientes 2 días en un estado de limbo, moviéndome por la casa como un fantasma. La visita de Graciela había profanado mi duelo, inyectándole un veneno de ira y ansiedad. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se encogía, esperando que fuera ella, con su voz de seda y sus exigencias de acero. Necesitaba hacer algo, pero me sentía paralizada, atrapada en la telaraña de mi dolor y su codicia. Fue en la tercera noche, mientras ordenaba los papeles del despacho de Leandro, en un intento inútil de encontrar algo de normalidad, que la encontré, escondida en el fondo del cajón más bajo, debajo de viejas pólizas de seguro y manuales de electrodomésticos, había una caja de madera de cedro. Era simple, sin adornos, pero la madera era cálida y suave al tacto. En la tapa, grabadas con una mano firme y amorosa, estaban mis iniciales. LM, L. Lidia Moreno de Lozano. Un escalofrío me recorrió. Leandro nunca me había hablado de esta caja. La coloqué sobre el escritorio, bajo la luz de la lámpara, y la abrí con un cuidado reverencial. El interior estaba forrado con terciopelo azul oscuro, el color de un cielo nocturno. Sobre el terciopelo descansaban 2 objetos, una pesada llave de bronce, de diseño antiguo y complejo, y un sobregrueso de papel de lino, sellado con un sello de cera roja que llevaba la inicial R de Rivera. En el frente del sobre, la inconfundible caligrafía de Leandro formaba una sola frase: para mi Lidia, mi valiente Lidia. Ábrelo solo cuando sientas que los buitres empiezan a volar en círculos. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente se desbordaron. Él lo había sabido, había anticipado la crueldad de su propia familia, había previsto mi soledad y mi miedo. Incluso desde el más allá, seguía cuidándome. Con dedos temblorosos, rompí el sello. La carta estaba escrita en varias páginas. Mi amor eterno, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que mi tiempo ha terminado y el tuyo de luchar apenas comienza. Perdóname por no haberte protegido más en vida, por haber permitido que las espinas de mi familia te pincharan el corazón una y otra vez. Eres la mujer más fuerte y bondadosa que he conocido, y no merecías ni una sola de sus humillaciones. Hace muchos años, después de una discusión terrible con Graciela por un comentario cruel que te hizo, intenté ponerla en su lugar. La confrontación fue un desastre. Mi madre se puso de su lado, acusándome de traicionar a mi sangre por una extraña. Casi provoca una ruptura familiar irreparable. Ese día, tomé una decisión que algunos llamarían cobarde. Decidí que no podía cambiar a mi familia, pero sí podía construir una fortaleza a tu alrededor, un reino secreto donde su veneno no pudiera alcanzarte. Hoy, mi amor, te entrego las llaves de ese reino. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía leyendo.
Leandro me reveló el secreto más grande de su vida. El viñedo La Escondida, ese terreno familiar que todos, incluida yo, considerábamos un pasatiempo nostálgico y poco rentable de su padre, era en realidad una fachada. Con su inteligencia y su visión, Leandro lo había transformado en secreto en una de las bodegas de vino de autor más exclusivas del país. Había reinvertido las ganancias durante años, modernizando el equipo, contratando al mejor enólogo y creando una red de distribución de élite que llegaba a restaurantes y coleccionistas en todo el mundo. Era una operación multimillonaria, completamente invisible para los ojos de su arrogante familia. Todo, Lidia, es tuyo, continuaba la carta. Cada cepa de uva, cada barrica de roble, cada peso en la cuenta bancaria. Hace 5 años, creé un fideicomiso inexpugnable y te nombré única propietaria y beneficiaria. Legalmente, la familia Rivera no tiene ni un solo derecho sobre ese lugar. El patrimonio neto del viñedo supera los $2 millones. No necesitas esta casa para sobrevivir, pero sé lo que significa para ti. Lucha por ella. Usa este poder no solo para defenderte, sino para mostrarles quién eres en realidad. Al final de la carta había instrucciones claras. Me proporcionaba el contacto de Silvia Vargas, una abogada a la que describía como un tiburón con traje de diseñador y un corazón leal. Me insistía en que buscara a Ismael, el capataz, un hombre cuya lealtad fue forjada en el campo, no en salones de té. La llave de bronce, explicó, habría una caja de seguridad en el Banco Nacional, donde un duplicado de todos los documentos legales me esperaba. Terminé de leer y me quedé inmóvil, las páginas reposando en mi regazo. La pena por Leandro seguía ahí, un dolor sordo y profundo. Pero ahora, a su lado, crecía un nuevo sentimiento, una oleada de poder, una claridad de propósito que me recorría como una corriente eléctrica. Leandro no me había dejado desamparada. Me había dejado un mapa, una espada y un escudo. Los buitres estaban volando en círculos, sí, pero no sabían que la mujer que creían una presa fácil estaba a punto de convertirse en la dueña del cielo. La revelación de la carta de Leandro me sostuvo durante la siguiente semana. Fue como tener un secreto incandescente ardiendo en mi pecho, un ancla en la tormenta de mi duelo. Releía sus palabras cada noche, absorbiendo su amor y su estrategia, sintiendo cómo mi miedo se transformaba lentamente en una resolución fría y afilada. Aún no sabía cómo iba a usar el poder que me había entregado, pero saber que existía era suficiente. Por ahora, el martes siguiente por la mañana, justo una semana después del funeral, el timbre sonó. No fue el sonido amable de un vecino que trae un guiso de consuelo. Fue un repique corto, agudo, imperativo. Sabía quién era incluso antes de abrir la puerta. Allí estaban. Graciela, con un traje pantalón de un blanco impecable, que parecía un grito de desafío contra mi luto. Ofelia, a su lado, con su habitual expresión de mártir perpetuamente decepcionada, y entre ellas, un hombre de mediana edad, con un traje gris mal ajustado y una mirada nerviosa que iba de mí a Graciela, como si estuviera viendo un partido de tenis. Sostenía un portapapeles como si fuera un escudo. Lidia, buenos días, dijo Graciela, sin una pizca de calidez. Su sonrisa era una línea delgada y tensa. Entró en mi casa sin esperar una invitación, y los otros la siguieron como si fueran su séquito. Te presento a David, de Bienes Raíces Prestigio. Ha tenido la amabilidad de venir a hacer una evaluación preliminar de la propiedad. El mercado inmobiliario se mueve rápido. No podemos perder el tiempo. David, el agente, me tendió una mano sudorosa y murmuró un mucho gusto, señora, mi más sentido pésame. Parecía genuinamente incómodo, un peón atrapado en un juego de reinas. Graciela lo ignoró y comenzó a pasearse por mi sala, sus tacones haciendo un ruido agudo y agresivo sobre el suelo de madera. Se detuvo frente a la chimenea, donde reposaba una colección de fotografías familiares. Habrá que quitar todo esto, por supuesto, dijo, haciendo un gesto despectivo con la mano. A los compradores no les interesa la vida personal de los dueños, quieren ver el potencial del espacio. Estas paredes, por ejemplo,
necesitan un color más neutro. Y tus muebles, Lidia, son tan sentimentales. Habrá que poner la casa en manos de un profesional del homestaging. Cada palabra era un martillazo, un acto de profanación. Estaba rediseñando mi vida, borrando mis recuerdos, liquidando mi historia ante mis propios ojos. Sentí la furia, una oleada caliente y protectora, subir por mi garganta. Graciela, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Esta conversación ha terminado. Te pido, y les pido a tus acompañantes, que se retiren de mi casa. Ophelia oyó dramáticamente. ¿Cómo te atreves a hablarnos así, después de todo lo que hemos hecho por ti? Pero fue la reacción de Graciela la que encendió la mecha. Se giró lentamente y me miró. Y entonces se rió. Fue una risa corta, fea, desprovista de humor, una risa de poder. ¿Tu casa?, se burló, su voz goteando sarcasmo. ¿De verdad crees que puedes mantener este lugar tú sola? ¿Con qué? ¿Con tu miserable pensión de maestra? Por favor, Lidia, sé realista. Sin mi hermano, no eres nada. Se acercó, invadiendo mi espacio personal, su perfume asfixiándome. Me miró de arriba abajo, su sonrisa torcida en un gesto de triunfo cruel. Admítelo, Lidia, estás acabada. Tu tiempo en esta casa, tu tiempo como una ribera, se terminó. Hizo una pausa para dar el golpe final. ¿A dónde irás? Eres una inútil sin mi hermano. Te quedarás en la calle. El mundo se quedó en silencio. El insulto fue tan brutal, tan absoluto, que pareció absorber todo el sonido. En ese instante, todo el dolor, toda la humillación acumulada durante 30 años, se cristalizó en un solo punto de una claridad cegadora. La Lidia que agachaba la cabeza, la que buscaba la paz a cualquier precio, murió en ese vestíbulo. No le grité, no lloré, simplemente la miré. La miré con una calma tan profunda que la desconcertó. Su sonrisa vaciló. Vio algo en mis ojos que no esperaba, algo que no reconocía. Retrocedió un paso instintivamente. Sin decir una palabra más, abrí la puerta principal y la mantuve abierta. El mensaje era claro. Después de un momento de tensión, David fue el primero en escabullirse, murmurando disculpas. Ofelia salió detrás de él, lanzándome una última mirada de odio. Graciela fue la última. Me sostuvo la mirada por un segundo más, intentando recuperar su arrogancia, pero falló. Salió, y yo cerré la puerta con un sonido suave y definitivo. Esa noche, me paré frente al espejo de cuerpo entero que Leandro había colgado en nuestra habitación. Miré a la mujer del reflejo. Vi las arrugas que el dolor había profundizado, las sombras bajo mis ojos. Vi a la maestra de literatura que creía en la bondad inherente de los personajes. Vi a la viuda, pero debajo de todo eso vi una chispa, una brasa que la crueldad de Graciela había avivado hasta convertirla en una llama. Me pregunté, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo ser tan despiadada como ella? La respuesta vino, no de mi mente, sino de mi corazón herido. No, no seré como ella, seré más inteligente. Leandro no me había dejado un garrote para una pelea callejera, me había dejado un tablero de ajedrez y me había enseñado a ser la reina. Y la reina siempre protege su castillo. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación que no había experimentado en meses: propósito. La niebla del duelo no se había disipado por completo, pero ahora estaba atravesada por un rayo de sol decidido. Me vestí con un cuidado que había abandonado desde la muerte de Leandro. Elegí un traje sastre de lino color crema y unos zapatos de tacón bajo. No era un atuendo de viuda, era una armadura. Mi primera parada fue la sucursal del Banco Nacional, que Leandro había especificado en su carta. La llave de bronce se sentía pesada y real en mi mano. Un empleado del banco me condujo a una bóveda subterránea, un santuario de acero y silencio. La caja de seguridad se abrió con un clic satisfactorio. Dentro, el trabajo de Leandro era evidente. Todo estaba organizado en carpetas impecables, títulos de propiedad originales del viñedo, el acta constitutiva del fideicomiso,
las escrituras de la empresa exportadora, estados de cuenta consolidados que detallaban una fortuna líquida que excedía mis cálculos más optimistas. Fotocopié cada documento. Al salir del banco, con un pesado portafolio bajo el brazo, me sentí como si llevara el poder del mundo. La oficina de Silvia Vargas estaba en el piso 30 de un rascacielos de cristal en el corazón del distrito financiero. El espacio era minimalista, elegante y dominado por una ventana panorámica que ofrecía una vista de la ciudad que gritaba poder. Silvia me recibió en persona. Era tal como la había imaginado, energía eléctrica contenida en un traje impecable, con una sonrisa que era a la vez cálida y formidable. Lidia, bienvenida, estaba esperando este día, dijo, indicándome que tomara asiento. Leandro era más que un cliente, era un amigo. Y me hizo prometer que cuidaría de ti como si fueras mi propia familia. Durante las siguientes 2 horas, extendí los documentos sobre su enorme mesa de cristal. Le conté todo, sin omitir detalle, desde la escena en el funeral hasta la amenaza de Graciela de echarme a la calle. Silvia escuchaba con una concentración total, sus dedos tamborileando suavemente sobre la mesa. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Legalmente, están acabadas, dijo con una finalidad escalofriante. No tienen ni un argumento. Podríamos enviar una orden de restricción esta misma tarde y no podrían acercarse a menos de 100 metros de tu casa. Fin de la historia. Ese sería el final de un capítulo, Silvia, respondí, mi voz firme. Pero yo quiero terminar el libro. Leandro no construyó todo esto solo para que yo me defendiera. Lo construyó para que yo pudiera ser libre. Y no seré libre mientras ellas crean que tienen algún poder sobre mí. Silvia me estudió durante un largo momento. Luego, una sonrisa lenta, la sonrisa de un depredador que acaba de identificar a su presa, se extendió por su rostro. Entendido. Entonces, pasamos del modo de defensa al modo de estrategia. No soy solo tu abogada, Lidia. A partir de ahora, soy tu directora de campaña. Y nuestra primera parada es el cuartel general. Organizó un viaje al viñedo para el día siguiente. Necesitas ver lo que es tuyo. Necesitas sentirlo, me dijo. El viaje a Querétaro fue una revelación. A medida que la ciudad se desvanecía en el espejo retrovisor, sentí que dejaba atrás a la vieja Lidia. La escondida era mucho más impresionante en persona que en los documentos. No era una simple finca, era un paraíso meticulosamente cuidado. Hileras e hileras de vides se extendían por las colinas, y al final, de un camino flanqueado por olivos, se alzaba una hermosa hacienda de estilo colonial. Un hombre de unos 60 años, con la piel curtida por una vida bajo el sol y una mirada sabia y tranquila, nos esperaba en la entrada. Era Ismael, el capataz. Se quitó el sombrero cuando me acerqué. Señora Lidia, dijo, su voz profunda y respetuosa. El patrón me habló mucho de usted. Dijo que usted tenía la fortaleza de esta tierra, aunque aún no lo supiera. Es un honor y un alivio tenerla finalmente en casa. La forma en que dijo en casa me llegó al alma. Ismael fue mi guía durante el resto del día. Me llevó a través de las bodegas subterráneas, donde el aire era fresco y olía a roble y a vino. Me mostró los tanques de fermentación de acero inoxidable, la línea de embotellado de última generación. Me explicó el terruño, la diferencia entre el tempranillo y el Cabernet Sauvignon, el delicado arte de la mezcla. Su conocimiento era enciclopédico, su pasión, contagiosa. Me mostró los libros, las órdenes de compra de cadenas de hoteles en Las Vegas, de importadores en Suiza. Al atardecer, nos sentamos en el porche de la hacienda, contemplando el valle bañado por una luz dorada. Su esposo construyó esto ladrillo por ladrillo, señora, dijo Ismael, pero siempre dijo que era para usted. Dijo que este lugar le daría raíces y alas. Y cada persona que trabaja aquí conoce esa historia. Nuestra lealtad no era solo para él, es para su legado. Y ese legado ahora es usted. Esa noche, mientras regresaba a la ciudad, miré mi reflejo en la ventanilla del coche.
La mujer que me devolvía la mirada ya no parecía una víctima. Sus ojos brillaban con una nueva luz, una mezcla de dolor, poder y una determinación inquebrantable. Ya no era solo la viuda de Leandro Rivera, era Lidia Lozano, la dueña de La Escondida. Y mi guerra acababa de empezar. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad estratégica. Mi casa se convirtió en una especie de cuartel de guerra. Silvia venía casi a diario, y juntas extendíamos mapas de la ciudad, diagramas corporativos y análisis financieros sobre la mesa del comedor. Estábamos construyendo nuestro arsenal. Ismael me llamaba todas las mañanas con un informe detallado desde el viñedo, no solo sobre la producción, sino también sobre el pulso de la región. Era un sistema de inteligencia perfectamente afinado. Graciela y Ofelia creen que esta es una batalla por una casa, me dijo Silvia una tarde, mientras señalaba un documento. Están jugando a las damas. Nosotras tenemos que jugar al ajedrez. Y en el ajedrez, antes de atacar, hay que entender las debilidades del oponente. La debilidad de Graciela era evidente, su arrogancia. Su necesidad de proyectar una imagen de éxito y opulencia era una adicción. Sus boutiques de moda, Graciela Rivera Estilo, eran el epicentro de esa fachada. Pero, ¿cuán sólida era esa fachada? La oportunidad de investigarlo llegó de la forma más inesperada y francamente provinciana. Sonó el teléfono. Era Carmen, una prima segunda de Leandro que vivía en Cuernavaca. Su especialidad era la recopilación y distribución de chismes familiares. Después de los 5 minutos de rigor de condolencias exageradas, fue directa al grano. Lidia, mijita, ¿cómo vas? He estado tan preocupada por ti, comenzó con su voz melosa. He oído, bueno, se oyen cosas, que Gracielita está preocupada por ti, por la casa, dice que quiere ayudarte a que no te quedes en la calle. Decidí interpretar el papel que esperaban de mí. Puse una nota de fragilidad en mi voz. Ay, Carmen, todo es tan difícil. No sé qué voy a hacer. Graciela insiste en que venda, pero esta casa es todo lo que me queda de Leandro. Claro, claro, yo te entiendo, exclamó, habiendo obtenido la confirmación que buscaba. Pero, entre nosotras, Gracielita también tiene sus propios problemas, ¿eh? No es oro todo lo que reluce. Bajó la voz como si me fuera a contar un secreto de estado. ¿Sabías que sus tiendas van de mal en peor? Se endeudó hasta el cuello para traer una colección de un diseñador belga que nadie conocía. Un desastre. La ropa se le está acumulando en la bodega. Mi amiga Lupe, que trabaja en el Palacio de Hierro, me dijo que el nombre de Graciela está en la lista negra de proveedores por falta de pago. Bingo, era más que un rumor. Era una hemorragia financiera. No me digas, Carmen, pero si ella siempre parece tan exitosa, continué mi actuación, alimentando su necesidad de ser la portadora de noticias exclusivas. Pura apariencia, mija, pura apariencia. Y eso no es todo. ¿A que no sabes qué tuvo que hacer la semana pasada? No esperó mi respuesta. Tuvo que poner en venta su casa. Sí, la joya de la corona en Polanco. Me lo contó su agente inmobiliario, que es amigo de mi yerno. Dice que necesita el dinero con urgencia para pagarle a los bancos antes de que la embarguen. Ella le va diciendo a todo el mundo que es una movida estratégica para expandir el negocio, pero ya nadie se lo cree. Apenas pude contener mi emoción. Le agradecí a Carmen por su preocupación y colgué. Inmediatamente llamé a Silvia. Silvia, tenemos el talón de Aquiles, le dije, y le repetí la conversación palabra por palabra. Al otro lado de la línea, pude casi oír los engranajes de la mente de Silvia girando a toda velocidad. Lidia, esto es perfecto. Es la definición de la ironía poética. La mujer que quiere quitarte tu casa está a punto de perder la suya. No podemos dejar pasar esta oportunidad. ¿Cuál es el plan?, pregunté, sintiendo la adrenalina de la batalla inminente. El plan es elegante y brutal, respondió Silvia. Graciela necesita un comprador rápido y que no haga preguntas. Y nosotras le vamos a dar exactamente eso.
Voy a constituir una sociedad de inversión de responsabilidad limitada esta misma tarde. Le pondremos un nombre aburrido e impersonal, algo como Sol Naciente Inversiones. Transferiremos los fondos desde el fideicomiso. Luego, a través de un bufete de abogados intermediario, para que nuestro nombre no aparezca por ninguna parte, le haremos una oferta. Hizo una pausa y pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Le haremos una oferta tan generosa, tan irresistible, que se sentirá la mujer de negocios más inteligente del mundo por aceptarla. La dejaremos disfrutar de su aparente victoria. La dejaremos que se regodee en su triunfo, y justo cuando esté en la cima de su arrogancia, le quitaremos la alfombra de debajo de los pies. La ejecución del plan de Silvia fue como ver a una maestra cirujana en plena operación. Precisa, rápida y sin un solo movimiento en falso. En menos de 2 días, Sol Naciente Inversiones, S.A.D.C.V., era una entidad legal y financiera con el poder de un pequeño país. El abogado intermediario, un hombre de aspecto serio y reputación impecable que no conocía nuestra identidad, fue contratado. La oferta fue redactada. Graciela había puesto su mansión de Polanco en el mercado por una cifra ambiciosa, esperando una negociación. Lo que recibió fue un misil financiero. Nuestra oferta no solo igualaba su precio de venta, sino que lo superaba en un 15%. Venía acompañada de una carta de un banco de primer nivel que certificaba la disponibilidad inmediata de los fondos en su totalidad. Y la cláusula más dulce, nos comprometíamos a cerrar la venta en 10 días hábiles, renunciando a todas las inspecciones y contingencias. Era, en el mundo inmobiliario, el equivalente a un billete de lotería ganador. La respuesta de Graciela fue predecible. Aceptó la oferta en menos de 1 hora, sin siquiera intentar una contraoferta. Estaba demasiado desesperada y deslumbrada, y entonces comenzó su gira triunfal. Su primera llamada fue a su madre. Pude imaginar la escena. Ofelia, con lágrimas de orgullo, felicitando a su brillante hija por su visión para los negocios. Luego, llamó a todo el árbol genealógico Rivera, uno por uno, para asegurarse de que todos supieran que, mientras la pobre viuda Lidia estaba seguramente contando sus centavos, ella, Graciela, estaba cerrando tratos millonarios. Finalmente, como el plato fuerte de su festín de arrogancia, me llamó a mí. «Lidia, habla Graciela», dijo. Su voz era un ronroneo de autocomplacencia. «Imagino que ya te habrán llegado los rumores. Es cierto, vendí mi casa». «Vaya, Graciela». «¡Qué rápido!», respondí, manteniendo mi voz en un tono neutro, casi apático. «El mercado reconoce el valor, querida», continuó, ignorando mi falta de entusiasmo. Unos inversionistas muy importantes de Monterrey vieron el potencial de la propiedad y de mi marca personal. Por supuesto, con esta inyección de capital, no solo salvaré mis tiendas, sino que abriré una nueva sucursal en Mazarik, para que veas lo que es tener visión y no quedarse llorando por los rincones. Cada palabra era una aguja, pero yo ya no era un alfiletero, era una fortaleza. Me alegro por ti, Graciela. Te deseo mucho éxito. Mi calma la irritó. Era evidente. Esperaba que yo estuviera destrozada, envidiosa, suplicante. Mi serenidad era una afrenta a su victoria. Sí, bueno. Hablando de éxito, dijo, cambiando de táctica para intentar herirme. Mi agente, David, me comentó que ya hay una oferta sobre la mesa por tu casa. Una oferta bastante modesta, por cierto, pero, dadas tus circunstancias, deberías tomarla. No estás en posición de negociar. Gracias por el consejo, Graciela. Lo consideraré, respondí. Hazlo, y date prisa en empacar, añadió, su voz volviéndose dura de nuevo, porque una vez que el nuevo dueño tome posesión, no tendrá la misma paciencia que yo he tenido contigo. Colgué el teléfono. No sentía rabia, sentía una especie de desapego clínico. Era como observar a un insecto caminar directamente hacia la tela de araña. Graciela estaba tan cegada por su propia soberbia que era incapaz de ver la simetría perfecta de la trampa que se cerraba a su alrededor. 2 días después,
llegó la invitación, impresa en cartulina color marfil con letras doradas en relieve. Graciela Rivera solicitaba el placer de mi compañía en una recepción de despedida y celebración de un nuevo comienzo en su residencia de Polanco. La fecha era la noche antes de la firma final de la venta. La miré durante un largo rato. Era la última jugada de humillación en su tablero. Quería exhibirme ante su círculo social como la viuda desamparada, la pieza final de su decorado de triunfo. Sonreí. Iba a ser, sin duda, una noche inolvidable. Una celebración de un nuevo comienzo. Mi nuevo comienzo. Cogí el teléfono y llamé a Silvia. Silvia, tenemos una fiesta a la que asistir. La casa de Graciela en Polanco era exactamente como la había imaginado. Un monumento al exceso y a la ostentación. Mármol frío, arte abstracto de gran formato que parecía elegido más por su precio que por su belleza, y una multitud de invitados que se movían por los salones con esa estudiada indiferencia de los que están acostumbrados a la riqueza. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de champán y una música de jazz insípida que sonaba de fondo. Me abrí paso entre la gente. Había elegido mi atuendo con el cuidado de un general que elige su uniforme para la batalla final. Un vestido simple, de seda negra, elegante pero discreto. Mi única joya era un broche de perlas que Leandro me había regalado, un recordatorio de por quién y por qué estaba allí. Graciela me vio desde el otro lado del salón. Llevaba un vestido de lentejuelas doradas que la hacía parecer un candelabro humano. Su sonrisa era depredadora. Se acercó, deslizándose entre sus invitados. Lidia, querida, no pensé que te atreverías a venir, exclamó, su voz lo suficientemente alta como para que el círculo de personas a su alrededor la escuchara. Qué valiente de tu parte. Ven, tómate una copa, celebra conmigo. Por supuesto, Graciela, respondí con una sonrisa tranquila. No me perdería tu gran noche por nada del mundo. La fiesta continuó durante una hora más. Soporté las miradas de lástima de algunos, las sonrisas condescendientes de otros. Los parientes Rivera me evitaban, como si mi duelo fuera contagioso. Me mantuve en un segundo plano, observando, esperando. Finalmente, Graciela se subió a un pequeño estrado improvisado al final del salón y golpeó una copa con un tenedor. La música se detuvo, las conversaciones cesaron. Queridos amigos, querida familia, comenzó, su voz resonando con un dramatismo ensayado. Gracias a todos por venir esta noche a despedir esta casa que ha sido testigo de tantos momentos felices. Hizo una pausa para dar efecto. Pero como saben, no soy una mujer que viva en el pasado. Siempre miro hacia el futuro, y mi futuro es brillante. Levantó su copa. Hoy brindo por los nuevos comienzos, por la visión para los negocios que corre por la sangre de los Rivera, y por saber cortar por lo sano y dejar atrás el peso muerto que nos impide volar. Un coro de ¡salud! Y aplausos llenó la sala. La indirecta era tan sutil como un martillazo. Todos sabían a quién se refería con peso muerto. Sentí las miradas clavándose en mí. Cuando el ruido amainó, hice algo que nadie esperaba. Levanté mi propia copa, que apenas había tocado. Mi movimiento fue lento, deliberado. El silencio volvió a caer, esta vez cargado de curiosidad. Graciela, tus palabras son muy inspiradoras, dije, mi voz proyectándose con una claridad que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Y tienes razón, es una noche para celebrar los nuevos comienzos. Por eso, si me lo permites, yo también quisiera proponer un brindis. Graciela, atrapada en su propio escenario, no tuvo más remedio que asentir, aunque una sombra de irritación cruzó su rostro. Quisiera brindar, continué, paseando mi mirada por los rostros atónitos de los invitados, por la nueva dueña de esta magnífica casa. Una mujer que, como tú dices, sabe mirar hacia el futuro. Una sonrisa triunfante se dibujó en la cara de Graciela. Gracias, Lidia. Es un gesto muy inesperado de tu parte. Oh, no, Graciela, la interrumpí suavemente.
No me malinterpretes, no brindaba por ti. Hice una pausa, dejando que la confusión se instalara. Brindaba por mí. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Graciela se quedó helada, la sonrisa congelada en sus labios. A ti siempre te han gustado las grandes historias, Graciela, continué, mi voz ahora con un filo helado, las tragedias griegas, los dramas familiares donde la arrogancia siempre precede a la caída. Así que permíteme, como la humilde maestra de literatura que soy, contarte el capítulo final de la tuya. Y como si fuera una señal del destino, la puerta principal de la mansión se abrió. No era un invitado tardío, era Silvia Vargas, mi abogada, mi estratega, mi valquiria. Caminó a través de la multitud petrificada con la determinación de un general entrando en una ciudad conquistada. No miró a nadie más que a Graciela. En su mano llevaba una carpeta de cuero azul. Se detuvo frente a ella y se la tendió. Señora Graciela Rivera, dijo Silvia, su voz profesional cortando la tensión como un bisturí. Estos son los documentos finales de la transferencia de propiedad. La firma de mi clienta ya está estampada. Solo falta la suya para cerrar el trato mañana por la mañana. Hizo una pausa dramática, mirando a Graciela directamente a los ojos. En nombre de mi clienta, la única y absoluta propietaria de Sol Naciente Inversiones, permítame felicitarla por la excelente venta que le ha hecho a la señora Lidia Moreno de Rivera. El universo pareció contener la respiración. La declaración de Silvia colgó en el aire, pesada e incomprensible. Por un instante, nadie se movió, nadie respiró. Fue como si una fotografía se hubiera tomado en ese preciso momento. Graciela, con la copa a medio camino de sus labios, su rostro una máscara de incredulidad. Ofelia, a su lado, con la boca abierta en una O perfecta de horror. Los invitados, un mar de rostros congelados en diversas expresiones de shock y confusión. Fue Graciela quien rompió el silencio. Soltó una risa. No fue la risa arrogante de antes. Fue un sonido agudo, casi histérico, al borde del pánico. ¿Esto es una broma? ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta, Lidia? ¿Pagaste a esta mujer para que viniera a humillarme? Se giró hacia Silvia. ¿Quién se cree que es usted para irrumpir en mi casa con estas mentiras? Silvia ni se inmutó. No son mentiras, señora Rivera. Es un contrato vinculante que usted misma firmó. La empresa Sol Naciente Inversiones es una sociedad legalmente constituida y su única accionista es la señora Lozano. Su casa, a partir de mañana, le pertenecerá a ella. Imposible, gritó Ofelia, encontrando finalmente su voz. La indignación le devolvió el color al rostro. Ella no tiene ese dinero. Es una pobretona, una maestra jubilada. Toda su vida ha vivido del dinero de mi hijo. Toda la sala se giró para mirarme, esperando mi respuesta. Sentí como si estuviera en el centro de un escenario, bajo un foco implacable. Pero ya no sentía miedo escénico. Con una calma que parecía venir de otra parte, me acerqué a la mesa de centro, donde un camarero había dejado una cubitera con hielo. Metí la mano en mi bolso y saqué la botella de vino La Escondida que había traído conmigo. La etiqueta, con su diseño minimalista y elegante, brillaba bajo la luz de los candelabros. La coloqué sobre la mesa con un sonido suave y deliberado. No dije nada. Simplemente dejé que la botella hablara por mí. Graciela la miró. Al principio, con confusión, luego, sus ojos se abrieron de par en par al leer el nombre. La Escondida. El capricho polvoriento de su padre. El viñedo que había despreciado durante toda su vida. Leandro no solo me protegió en vida, Graciela, dije finalmente, mi voz tranquila pero cortante como un diamante. Protegió su legado de las personas que sabía que intentarían destruirlo. Me dejó algo más que esta casa. Mi mirada barrió la sala, encontrando los ojos de cada pariente Rivera que me había menospreciado. Me dejó el verdadero patrimonio familiar, el que genera la riqueza, no el que la gasta, el que tú, en tu ceguera y tu soberbia, nunca fuiste capaz de valorar.
La comprensión cayó sobre la sala como un telón de plomo. El murmullo se convirtió en un zumbido de asombro y especulación. David, el agente inmobiliario, que había intentado mezclarse con las cortinas, ahora me miraba con una mezcla de terror y admiración. Había sido el instrumento involuntario de la mayor humillación inmobiliaria de Polanco. El colapso de Graciela fue un espectáculo digno de una tragedia griega. La energía pareció abandonarla de golpe. La copa de champán se deslizó de sus dedos y se hizo añicos en el suelo de mármol, pero nadie pareció oírlo. Se tambaleó hacia atrás, buscando a tientas una silla, y se dejó caer en ella. La reina había sido destronada en su propia corte, delante de todos sus súbditos. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, ahora era un lienzo en blanco de devastación. El éxodo comenzó casi de inmediato. Los amigos de Graciela, expertos en detectar el olor del fracaso social, encontraron excusas urgentes para marcharse. Querida, ¿qué tarde es? Tengo un vuelo temprano mañana. Debo ver a los niños. Los parientes, los mismos que me habían acosado, ahora pasaban a mi lado con la cabeza gacha, evitando mi mirada, algunos incluso murmurando un torpe buenas noches, Lidia. El barco se hundía, y las ratas eran las primeras en saltar. Me quedé allí, observando la escena, la botella de vino, brillando como un trofeo silencioso en el centro de la sala. No había alegría en mi victoria, solo una sensación de justicia fría, inevitable y, en cierto modo, profundamente triste. El imperio de Graciela, construido sobre cimientos de desprecio y apariencias, se había derrumbado. Y todo lo que había necesitado para derribarlo era la verdad. En menos de 15 minutos, el vasto salón de la mansión quedó casi vacío. El eco de las risas y la música había sido reemplazado por un silencio denso y pesado, solo roto por los sollozos ahogados de Graciela. Los camareros, con una profesionalidad incómoda, recogían las copas abandonadas, moviéndose con sigilo para no perturbar la atmósfera de catástrofe. Solo quedábamos nosotros cuatro, los actores principales del drama que acababa de concluir. Graciela, una ruina temblorosa en su silla dorada. Ofelia, de pie junto a ella como una estatua de furia impotente. Silvia, serena y ecuánime, con la carpeta de cuero aún en la mano. Y yo. Silvia carraspeó, un sonido nítido que cortó el aire. Señora Rivera, dijo, dirigiéndose a Graciela, que levantó la vista con los ojos enrojecidos y perdidos. Ahora que hemos aclarado la situación de la propiedad, mi clienta, la señora Lozano, desea establecer los términos de la transición. ¿Qué más quieres de mí, Lidia?, gimió Graciela. Su voz era un susurro roto. ¿No has tenido suficiente? Me has humillado, me has destruido. ¿Qué más puedes querer? Me levanté de mi asiento y me acerqué, deteniéndome a una distancia respetuosa. No quería intimidarla más. Solo quería que entendiera la nueva realidad, la nueva jerarquía de poder. Yo no te he destruido, Graciela, respondí, mi voz desprovista de ira, casi clínica. Tus propias acciones te han traído hasta aquí. Yo simplemente he decidido dejar de ser tu víctima. Me giré hacia ella. Según los términos del contrato de compra-venta que firmaste esta mañana, la entrega de la propiedad debe ser efectiva en un plazo de 30 días a partir de la firma de mañana. Eso te da un mes para desalojar el inmueble. Hice una pausa. Y como seguramente leíste en la letra pequeña, el acuerdo de venta incluye todo el mobiliario, las lámparas y los accesorios fijos. Son parte del precio que aceptaste. Así que tendrás que irte únicamente con tus efectos personales, tu ropa, tus joyas, tus fotografías. Ofelia soltó un grito estrangulado. No puedes. Estos muebles han estado en la familia por generaciones. Pues ahora seguirán en la familia, repliqué sin mirarla. En mi rama de la familia, volví mi atención a Graciela. Su rostro mostraba una nueva ola de desesperación. Perder la casa era una cosa. Perder el contenido, los símbolos de su estatus que había acumulado durante toda una vida, era un golpe de una crueldad inimaginable para ella. Sin embargo, continué, dejando que el peso de mis palabras se asentara.
Soy consciente de que encontrar un nuevo lugar y amueblarlo desde cero puede ser complicado, especialmente dadas tus circunstancias financieras actuales. La palabra complicado fue un eufemismo deliberado por imposible. Y a pesar de todo lo ocurrido, intento ser una persona razonable. Una pequeña, patética chispa de esperanza se encendió en los ojos de Graciela. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te ofrezco una alternativa, le dije. Una alternativa que te permitiría seguir viviendo aquí, en tu casa, rodeada de tus cosas. El alivio en su rostro fue tan intenso que casi pareció doloroso. Estaba a punto de agradecerme, de llorar de gratitud. Pero yo aún no había terminado. Puedes quedarte aquí, afirmé. Como mi inquilina. La palabra inquilina cayó en el silencio como una piedra en un estanque. El alivio en su rostro se transformó en una máscara de horror y humillación. Te ofrezco un contrato de arrendamiento estándar de 1 año, detallé, mi voz ahora la de una agente inmobiliaria discutiendo un negocio. El alquiler mensual será el precio de mercado actual para una propiedad de estas características en Polanco, que según mis cálculos, ronda los 150,000 pesos. El pago se hará por adelantado el primer día de cada mes. Además, se requiere un depósito de seguridad equivalente a 6 meses de alquiler que deberás abonar en el momento de la firma del contrato. Cada detalle era un nuevo giro del cuchillo. Le estaba ofreciendo la oportunidad de quedarse en su propia jaula dorada, pero ahora yo tenía la llave. Cada mes tendría que realizar una transferencia bancaria que sería un recordatorio tangible de su derrota. Tienes 24 horas para considerar mi oferta, concluí. Si para mañana a las 5 de la tarde no he recibido una llamada tuya aceptando los términos, asumiré que prefieres la opción de los 30 días para desalojar. Silvia tiene el contrato listo, la decisión por una vez es tuya. Sin decir más, me di la vuelta. Silvia me siguió. Mientras caminábamos hacia la puerta, escuché un sonido detrás de mí, un sollozo desgarrador de Graciela, el sonido de un imperio personal derrumbándose en una noche. No me detuve, no miré atrás. La justicia, a veces, requiere una cierta dosis de crueldad, y yo, esa noche, había aprendido a ser justa. Los 6 meses que siguieron fueron como vivir en un mundo diferente, en una piel diferente. El primer mes fue un torbellino de decisiones. Graciela, como era de esperar, aceptó los términos del arrendamiento. No tenía otra opción. La transferencia del depósito llegó el último día, a la última hora, un acto final de resistencia inútil. Con esa transacción, cerré la puerta a mi vida pasada. Vendí la casa de la ciudad, la casa que había compartido con Leandro. Fue una decisión difícil. Cada rincón susurraba su nombre. Pero entendí que para renacer necesitaba un nuevo suelo donde echar raíces. El dinero de la venta, junto con una parte significativa de las ganancias del viñedo, lo puse en manos de un equipo de asesores financieros que Silvia me recomendó. Ya no era una mujer que temía a los números, era una mujer que los hacía trabajar para ella. Mi nuevo hogar, mi verdadero hogar, se convirtió en la hacienda de la Escondida. Los primeros meses me dediqué a aprender. Me levantaba con el sol, me ponía mis botas de trabajo y salía al campo con Ismael. Él se convirtió en mi maestro, mi confidente, mi ancla en este nuevo universo. Me enseñó a leer la tierra, a entender el lenguaje silencioso de las vides. Me enseñó a distinguir las notas de cata en el vino, a reconocer el aroma de la fruta madura, del roble, de la vainilla. Descubrí que tenía un talento natural, una sensibilidad que venía, quizás, de mis años enseñando a desentrañar la poesía. El vino, después de todo, es poesía embotellada. Mi despacho ya no era el pequeño rincón de la casa de la ciudad. Ahora era una amplia oficina en la hacienda, con vistas a las hileras interminables de viñas. Las paredes, que antes estaban cubiertas de fotos familiares, ahora lucían mapas de viñedos del mundo y premios que nuestros vinos comenzaban a ganar en competencias internacionales. Aprendí sobre exportación, sobre marketing,
sobre logística. Viajé, fui a ferias de vino en Burdeos y en Napa Valley. Al principio, los distribuidores y dueños de bodegas, en su mayoría hombres, me miraban con condescendencia, veían a una viuda adinerada jugando a ser empresaria. Pero esa percepción cambiaba rápidamente cuando empezaba a hablar, cuando demostraba mi conocimiento del producto y mi visión para el negocio. Me gané su respeto, no levantando la voz, sino con resultados. Cerramos tratos que duplicaron nuestra distribución en Europa y abrieron nuevos mercados en Asia. Pero el cambio más profundo no estaba en los libros de contabilidad, estaba en mi interior. Un día, estaba caminando sola por el viñedo al atardecer. La luz dorada bañaba las hojas, y el aire olía a tierra fértil. Me detuve y respiré hondo. Y por primera vez en más de un año, me di cuenta de que no sentía el peso constante del duelo en mi pecho. El dolor por la ausencia de Leandro siempre estaría ahí, una cicatriz tierna en mi corazón, pero ya no era una herida abierta. Era un recuerdo agridulce que me impulsaba, no me paralizaba. Fue en ese momento de claridad que tomé la decisión más importante desde que me hice cargo del negocio. A la mañana siguiente, convoqué a Silvia y a Ismael a mi oficina. Quiero crear una fundación, les anuncié. La Fundación Leandro Rivera para las Artes y la Tierra. Les expliqué mi visión. Usar un porcentaje anual de las ganancias netas del viñedo para financiar 2 programas de becas. El primero, para mujeres jóvenes de zonas rurales que quisieran estudiar enología, agronomía o gestión de empresas agrícolas. El segundo, para apoyar a jóvenes escritores y poetas, financiando la publicación de sus primeras obras. Ismael me miró, sus ojos brillando de emoción. Al patrón le habría encantado esto, señora, unir sus 2 pasiones, la tierra y las palabras. Silvia sonrió. No solo estás dirigiendo su legado, Lidia, lo estás haciendo florecer, lo estás haciendo trascender, estás creando algo nuevo y hermoso a partir de él. Y era verdad. Comprendí que la venganza, si se queda solo en eso, es un callejón sin salida. Pero si se utiliza como un catalizador para el cambio, para la creación, entonces se convierte en algo más. Se convierte en empoderamiento. La crueldad de Graciela me había arrojado a un abismo, pero en lugar de estrellarme, había descubierto que Leandro me había dejado unas alas. Y finalmente, después de casi 60 años, estaba aprendiendo a volar. Me convertí en una figura en la comunidad vinícola, respetada por mi producto y admirada por mi labor filantrópica. La historia de La Escondida se convirtió en una especie de leyenda. La bodega secreta que renació de la mano de una mujer que nadie vio venir. Ya no era la esposa de, la viuda de, la cuñada de. Era simplemente Lidia Lozano. Y esa identidad, forjada en el fuego de la pérdida y la traición, era más fuerte y más auténtica que ninguna otra que hubiera tenido antes. Una tarde de jueves, el sol de finales de primavera se derramaba sobre el valle, pintando las viñas con una luz cálida y generosa. Estaba en la terraza de la hacienda, una copa de nuestro nuevo rosado en la mano, revisando los bocetos para una nueva etiqueta. El aire era tranquilo, lleno del zumbido de las abejas y el susurro del viento entre las hojas. Era la imagen misma de la paz, una paz que había luchado ferozmente por conseguir. Mi teléfono, olvidado sobre la mesa de teca, vibró. Era un número desconocido. Desde los eventos de la fiesta, había aprendido a ser cautelosa. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Unos minutos después, una notificación apareció en la pantalla. Nuevo mensaje de voz. Por pura curiosidad, lo escuché. La voz que salió del altavoz era un susurro tembloroso, casi irreconocible. Era Graciela. Lidia. Hola. Soy yo, Graciela, comenzó, su voz entrecortada por lo que sonaban como sollozos reprimidos. Sé que probablemente no quieres saber nada de mí. Lo entiendo. Pero no sabía a quién más llamar. Hubo una larga pausa, llena de una respiración temblorosa. Me van a desalojar. Lidia, el negocio. Fracasó por completo.
Tuve que declararme en bancarrota la semana pasada. No he podido pagar los últimos 2 meses de alquiler. Tu abogada me envió una notificación. Dice que tengo hasta fin de mes. La escuché, mi rostro impasible. No había sorpresa en sus palabras. Era la crónica de una caída anunciada. He intentado hablar con la familia, continuó, su voz ahora un gemido de autocompasión, pero nadie me contesta el teléfono. Desde aquella noche, todos me han dado la espalda. Como si yo fuera una apestada. Incluso mi propia madre apenas me dirige la palabra. Se echó a llorar, un llanto feo y desesperado. Estoy sola, Lidia. No tengo a dónde ir, no tengo nada, por favor. Sé que te traté de una forma horrible. Fui una tonta, una arpía. Estaba celosa de ti, siempre lo estuve. Celosa del amor que te tenía mi hermano, celosa de tu paz. Por favor, Lidia, por la memoria de Leandro, no me dejes en la calle. Te lo suplico. El mensaje terminó con un clic. El silencio volvió a llenar la terraza, más profundo que antes. Me quedé mirando el horizonte, el sol hundiéndose detrás de las colinas. La ironía era casi cósmica. La misma frase que ella me había escupido con tanto desprecio, te quedarás en la calle, ahora volvía a ella, pero como una súplica desesperada. Recordé a la mujer del vestido dorado, a la reina de la fiesta, a la depredadora que me había acorralado en el funeral, y la comparé con la voz rota y patética del mensaje. No sentí placer, no sentí triunfo. Sentí un vasto y tranquilo desapego. La historia de Graciela ya no me concernía. Su tragedia era de su propia creación, y yo ya no era un personaje en su obra. Con un movimiento lento y deliberado, sostuve el dedo sobre la pantalla y borré el mensaje de voz. No iba a devolver la llamada, no iba a ofrecerle ayuda, tampoco iba a regodearme en su miseria. Simplemente iba a dejar que la vida, y las consecuencias de sus propias decisiones, siguieran su curso. Mi guerra había terminado hace mucho tiempo. Apoyé la cabeza en el respaldo de mi silla, cerré los ojos y sentí la última caricia del sol en mi piel. Había sobrevivido al fuego, y en lugar de quemarme, me había templado como el acero. La justicia que había buscado no era solo castigar a los culpables, sino liberarme a mí misma. Mi historia, que comenzó con la más profunda de las pérdidas, había terminado con el mayor de los hallazgos, el descubrimiento de mi propia fuerza. Pero mientras la paz me envolvía, una pregunta persistía, una pregunta no para mí, sino para el mundo que ahora me escuchaba. La crueldad de Graciela me obligó a ser cruel. Su inhumanidad me obligó a ser calculadora y fría. Me convertí en la estratega de su caída. Y ahora que contemplo las ruinas de su vida desde la cima de mi nuevo mundo, me pregunto, ¿hice lo correcto? ¿O para derrotar al monstruo me convertí, aunque sea un poco, en uno de ellos? La línea entre la justicia y la venganza es a veces invisible. Les pregunto a ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar?